Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Ya estamos en el segundo día de nuestro tema, que estamos estudiando los principios del Padre de la Rebelión y los principios del Cordero. El día de hoy vamos a revisar la parte histórica de cómo se ha ido desarrollando este conflicto. Vamos a citar bastantes libros de historia el día de hoy, así que sería bueno que pudieran anotar algunas referencias. Ayer estuvimos revisando los principios de la rebelión y hoy día vamos a revisar cómo estos principios se han ido viendo en la historia. Por eso mismo, ya que es un tema tan complicado, voy a pedirles en este momento que podamos pedir en oración una doble porción del Espíritu Santo para poder entender los principios divinos que están esgrimidos en estas temáticas. Aunque hablamos mucho de reinos, historia y política, quiero que puedan ver a través de estos estudios bíblicos los principios del cielo y de la santa palabra. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra en libertad. Porque tenemos, Señor, la libertad de pensar, de buscar la verdad. Tenemos la libertad, oh Señor, de ir en oración y clamar a ti por una doble porción de tu Espíritu para entender estas cosas. Te agradecemos, Señor, porque aún podemos buscarte y hay tiempo suficiente para ir al trono de la gracia y buscar salvación. Te agradecemos esta mañana y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que puedas dirigir este estudio, que puedas iluminar los textos en nuestras mentes y por sobre todo, Señor, que también puedas ungir mis labios para poder predicar tu palabra. Quédate con nosotros esta mañana. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. El texto con el cual vamos a abrir el estudio del día de hoy lo vamos a encontrar en Apocalipsis 11, versículos del 7 al 8. Vamos a expandir este texto en el estudio de la historia, pero necesitamos revisarlo con Biblia. Apocalipsis 11, versículos del 7 al 8. Leo, dice: Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido espiritual Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Estudiamos el día de ayer los principios por los cuales Satanás negó someterse a la autoridad divina y que disfrazó su codicia, su envidia y búsqueda de exaltación personal, mintiendo y poniéndose por líder de un movimiento que buscaba la reforma del gobierno divino, pero que sus bases estaban en ser iguales a Cristo y destronar a Cristo del trono que quedaba, tal como leíamos en el versículo, en los lados del norte. Cerramos también ayer con la idea de que Cristo, en vez de buscar exaltarse a sí mismo,
Él desciende del trono de la gracia para servir al resto. El espíritu de Satanás no tuvo más cabida en el cielo, pero logró entonces plantar la semilla de la rebelión y la revolución, la rebeldía en el corazón de los hombres. Les invito a leer de nuevo la Escritura y vamos a leer el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice así, Eclesiastés 1 del 9 al 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay cosa de la que se diga, he aquí, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que precedieron. La Biblia nos está mostrando justamente el concepto que conocen los historiadores de que la historia es cíclica. La rebelión del cielo se ha venido repitiendo cíclicamente en los reinos de la tierra. Vamos a revisar justamente uno de los más notorios, o algunos de los más notorios en el tiempo más moderno, para que podamos discernir de una manera más perfecta esta rebelión de Satanás que ha intentado entrar en la tierra y en la mente y en los corazones de los hombres. La historia se repite, ¿cierto? Las acusaciones del maligno hacen eco en la historia. Se lanzaron en el cielo, pero es como que rebotaran, hicieran eco a través de los años. En las revoluciones y en las rebeliones que se levantan para derramar sangre bajo el engaño satánico del igualitarismo, de querer ser todos iguales, ¿cierto? Eso es lo que él usaba como cubierta para levantarse en contra de la autoridad. Este engaño es difícil de discernir, eso lo vimos ayer, ya que así como Satanás se disfraza de piedad y se alberga en el corazón de los hombres, ahora, en el presente, Satanás encubre la declaración que dijo también en el Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 5. Vamos a repasar cuáles son estas declaraciones. Génesis 3, versículo 5 dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Es uno de los engaños. Él le estaba diciendo a Adán y Eva que por su propia cuenta, sin la ayuda de Dios, podían saber el bien del mal, ¿cierto? Comiendo del fruto de este árbol. Estas palabras fueron las que contaminaron el carácter de Adán, ese carácter que confiaba plenamente en Dios. Introdujo, ¿cierto?, el pecado y excluyeron a la primera pareja del Edén, de la misma manera como Lucifer fue expulsado en el cielo. Ni Satanás ni Adán tenían por qué haber sido expulsados. En el Edén ni en el cielo no hacía falta nada para su desarrollo, para su crecimiento y su felicidad en la eternidad. Por eso el pecado es sobre todo pecaminoso, porque no existe una causa, ¿cierto?, para que pudiera darse. Nuestra historia como raza ha sido realmente débil contra este engaño. Ya desde los inicios, nosotros vemos, después de la primera generación que pecó, vemos el caso donde Caín mata a Abel por su resentimiento y su envidia. Vemos cómo estas características provienen de Satanás, ¿cierto? El resentimiento y la envidia. Al examinar estos casos a través de nuestra historia, veremos que estas ideas del igualitarismo, la envidia, el resentimiento, ¿cierto?, el querer ser igual a Dios, contaminaron las fuentes también de la filosofía de los hombres a una temprana edad, e incluso su forma de mirar el mundo y el racionalismo del cual tanto se coronan en algunos libros de filosofía o los filósofos modernos. Vienen contaminados con ¿cierto?, sabiendo el mal por su propia cuenta. Examinaremos ahora algunos de los ecos en la historia
del discurso del gran engañador. Una de las plantas de maldad que dieron su fruto miles de años después. Hablaremos del periodo de la Revolución Francesa y exclusivamente dentro de ese periodo de la Revolución Francesa que citamos en un inicio, en Apocalipsis 11 del 7 al 8, un grupo particular de personas. Estas personas en la historia se les llamaba los jacobinos. Repasemos un poco de historia de ellos. El club, mire, así se llamaban oficialmente, el Club de la Sociedad de los Jacobinos, Amigos de la Libertad y de la Igualdad. Miren el nombre que ellos tenían, libertad e igualdad. Y amigos, algo que suena muy ameno, muy cariñoso, ¿cierto? Muy sentimental. Pero vamos a revisar lo que hizo este grupo tan cariñoso. Un grupo político que actuó durante este macabro periodo de la historia en París, que se narra en el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos. Los invito a leer el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos para tener más datos sobre este tremendo periodo de la historia donde corrió sangre. Dice, desde los inicios de 1789, cuando el rey Luis XVII llama a los Estados Generales, comenzaron a reunirse en el convento de los frailes dominicos, o como les decían en ese tiempo, frailes jacobinos, en la calle de Saint-Honor. Hay un grupo que se junta, ¿cierto?, en donde se reunían los frailes jacobinos. Ascendieron al poder en plena Revolución Francesa, en 1793, comenzando lo que se llamaba la época del terror, donde se habla de 1.300 ejecuciones en el último mes antes de terminar este periodo macabro. En sus escuelas y templos que siguieron funcionando, se exaltó la razón o la diosa de la razón, al grado de transformarlo en una doctrina religiosa. Y es allí, en los periodos de la Revolución, cuando la Biblia fue tomada y fue quemada en la plaza, ¿cierto?, ahí en París, y fue exaltada una nueva virgen, la diosa de la razón, la cual llevó a los hombres a matarse los unos a los otros con tal de mantener el poder. La historia verdadera, lejos de ser blanca y racionalista como es contada en nuestros colegios en el presente, el terror, la miseria y la pestilencia en las calles fue el resultado de poner a los rebeldes que no reconocían ninguna ley de autoridad en el sillón de mandato, en el sillón del rey. La solución en este periodo de la historia vino a ser peor que la enfermedad. Escogí un párrafo del Conflicto de los Siglos en la página 285 como para tratar de resumir y validar lo que acabo de leerle de los libros de historia. Dice, llegó entonces el día en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal más bárbaro que se hubiera visto hasta entonces. Miren cómo lo recalca la hermana White. Día aquel en que nadie podía saludar a su vecino, ni nadie se le permitía que hiciese oración, so pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen digno de muerte, en que los espías acechaban en cada esquina, en que la guillotina no cesaba en su tarea día tras día, en que las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecían galeras de esclavos, y en que las acequias corrían al Sena, llevando en sus raudales la sangre de las víctimas. Mientras que en París se llevaban cada día al suplicio carros repletos de sentenciados a muertes, los procónsules que eran enviados por el Comité Supremo a los departamentos, desplegaban tan espantosa crueldad que ni aun en la misma capital se veía cosa semejante. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto a la tarea de matar gente. Largas filas de cautivos
sucumbían bajo descargas graneadas de fusilería. Se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas sobrecargadas de cautivos. Lyon se había convertido en desierto, en Arras, ni aún se concedía a los presos la cruel misericordia de una muerte rápida. Corrijo, la ciudad de Lyon. Por toda la ribera del Loira, río abajo, desde Saumur al mar, se veían grandes bandadas de cuervos y milanos que devoraban los cadáveres desnudos que yacían unidos en abrazos horrendos y repugnantes. No se hacía cuartel ni de edad ni de sexo. El número de muchachos, doncellas y menores de 16, 17 años que fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno se cuentan por centenares. Pequeñuelos arrebatados del regazo de sus madres eran... Esto es terrible, mis queridos hermanos, pero debo leerlo. Está en el Conflicto de los Siglos. Dice que eran ensartados en picas entre las filas de los jacobinos. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Terrible para un grupo que se hacía llamar la Sociedad de los Jacobinos, los amigos de la libertad y la igualdad. La Biblia se encarga de plasmar brevemente en Apocalipsis 11 esta macabra historia de una bestia que se levantaría con poder satánico. No por nada la Biblia llama a este periodo, le dice la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Pueden seguir revisando la página 273, que no voy a leerlo porque no es la idea aburrir o cargar sus mentes de tanta crueldad. Egipto, por representar perfectamente la negación de la autoridad divina y de su ley, tal como hizo Satanás y Faraón antes que ellos, y Sodoma, se le llamaba a esta ciudad porque la depravación moral era igual a estas míticas ciudades. El racionalismo humano que buscaba la libertad y la igualdad era la consigna para ocultar las más terribles pasiones humanas de poder desenfrenado, tal como Satanás lo había hecho en el cielo, en el inicio del gran conflicto. Eso sucede cuando estos tipos de hombres obtienen los sillones de control en los gobiernos. En el cielo Satanás fue expulsado y muchos no lograban ver hacia dónde llevaba esta terrible rebelión, pero en esta tierra esas semillas han dado su fruto y vemos este periodo macabro de la historia. Una rebelión con la consigna de la amistad, de la libertad y de la igualdad. Hay otro periodo de la historia terriblemente como este que debo mostrar el carácter de la bestia, mis queridos hermanos, para que ustedes puedan ver lo hermoso del carácter de Cristo. Otro eco de la historia de los discursos que se dieron en el conflicto en el cielo pasa por el periodo de la historia conocido como la Revolución Bolchevique, levantada bajo la misma bandera de la igualdad entre todos a toda costa. Y luego el levantamiento contra todo tipo de autoridad. Vamos a leer un libro, vamos a citar de Ferro, dice La Revolución de Octubre. En Moscú, los trabajadores obligaban a sus patrones a aprender las bases del futuro derecho obrero. En Odessa, los estudiantes dictaban a sus profesores el nuevo programa de historia de las civilizaciones. En Petrogrado,
los actores sustituyeron a su director de teatro y escogieron el próximo espectáculo. En el ejército, los soldados invitaban al capellán a sus reuniones para que éste diera sentido a sus vidas. E incluso los niños menores de 14 años reivindicaban el derecho de aprender boxeo para hacerse escuchar ante los mayores. Este era el mundo al revés. En los ecos de la historia, la semilla de Satanás germinó y nuevamente dieron como fruto otro terror. Pero ahora este terror en la historia se le llamó el terror rojo, sucedido en 1918. Ahora en Rusia, donde Lenin y luego Stalin terminarían eliminando por medio de matanzas, sangre y terror la frívola cantidad de 21 millones de personas y la creación de los famosos gulag o campos de trabajo forzados y colonias. Cito del libro Anne Applebaum en su libro Gulag, una historia. La palabra gulag ha venido a denominar además no solo la administración de los campos de concentración, sino también al sistema soviético de trabajo forzado en sí mismo, en todas sus formas y variedades. Campos de trabajo de castigo de criminales y políticos, de mujeres, de niños o de personas en tránsito, o incluso más. Los prisioneros en alguna ocasión lo llamaron el triturador de carne. Las detenciones, los interrogatorios, el transporte en vehículos de ganado, el trabajo forzoso, la destrucción de familias, los años perdidos en el exilio, las muertes prematuras e innecesarias. Aún, mis queridos hermanos, hay muchos más ecos en la historia, pero solamente toqué 2, ¿ok? El resto se los dejo a ustedes para estudiar, que vienen con este nombre de revoluciones por la igualdad y la libertad, que finalmente eran la excusa para subir algunos al poder, y que cuando estaban ahí en el poder no respetaban ninguna autoridad, tal como Satanás en el inicio. Por nombrar algunos tales como, vamos a nombrar algunas revoluciones similares que trajeron daño, pero las vamos a nombrar, les dejo a ustedes estudiarlo. La revolución de Mao en China, la revolución de los Kim en Corea, Vietnam, Alemania Oriental, la revolución bolivariana, ¿cierto?, en Venezuela, que es una de las últimas, o la revolución castrista en Cuba. Todos ellos muestran un fruto en común, el discurso a favor de la igualdad y la libertad, pero que terminan por ascender a la silla del trono a algunos pocos, y luego el terror, la muerte y la anarquía de la ley a la medida de los tiranos, que se levantaron como dioses. Es la misma historia que se repite vez tras vez y que la humanidad no aprende. La rebelión se enarbola y es repetida cual doctrina por los que quieren sentarse en el trono y ser los reyes de otras personas. Tal como lo dice Apocalipsis 11, versículo 8, en su última parte, el Señor espiritualmente es crucificado en la figura de sus seguidores, porque en todos estos regímenes que les he leído, los que más han sido perseguidos y dañados son los cristianos, ¿cierto? Estos poderes se levantaron con un poder satánico. Para complementar, vamos a repasar algunos de los versículos también del capítulo 11, el versículo 3, 4 y 7. Dice así: y daré a mis dos testigos, y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Cuando terminen su testimonio, es decir, los 2 testamentos de la Biblia, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
El poder que se levantaría luego del testimonio de la santa palabra de Dios por el periodo de la profecía de los 1260 años proviene del abismo, es decir, el mismo Satanás lo conduce. Voy a citar el Conflicto de los Siglos, página 272, para explicar esto. Dice: y cuando hayan acabado o estén acabando de dar su testimonio, el periodo en que los dos testigos iban a testificar, vestidos de saco, terminó en 1798. Cuando estuviese por concluir su obra en la oscuridad, les harían la guerra, el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico, un nuevo engaño. Y este engaño todavía está en la tierra junto con la otra bestia. Página 279 del Conflicto de los Siglos dice: el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. El romanismo iba a comenzar una tarea y el ateísmo, ¿cuál ateísmo? Este ateísmo como el de la Revolución Francesa, como el de la Revolución Bolchevique, ¿cierto? En Rusia, la Revolución Comunista, iba a concluir esta labor. Y vamos a ver por qué es uno de los engaños que debemos prepararnos, porque es la base para poder entrar en el nuevo orden mundial. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a la Francia hacia su ruina. No faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsable al trono y a la Iglesia. Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9, versículo 11, dice: sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. Es decir, el ángel del abismo. Y esta bestia que estamos leyendo en Apocalipsis 11 nace del abismo, ¿ya? Y el abismo pertenece al ángel del abismo. Apolión en griego y Abadón en hebreo es el ángel que trae la destrucción, la ruina. Es decir, un poder que trae la ruina a las naciones y la destrucción a las naciones y a las personas que viven en ellos. Y este poder viene desde el abismo. No es nada más y nada menos que Satanás. Satanás levantaría otro engaño para concluir la obra que se había iniciado con el romanismo, pero que bebe de las mismas fuentes de donde nace la doctrina del romanismo. Ambas proclaman el igualitarismo, pero una esclaviza la conciencia de los hombres arrojándose la autoridad del cielo para ello, mientras que la otra esclaviza a los hombres rebelándose contra la autoridad del cielo. Son las mismas caras de la misma moneda que utiliza Satanás para poder comprar la conciencia de los hombres y destruirla. Repito, mientras que el romanismo se arroja la autoridad del cielo, el ateísmo se rebela contra la autoridad del cielo. Ambas son la misma expresión del engaño, las dos caras de una misma moneda. Pero no debemos errar, hermanos míos. La Biblia es clara y nos enseña el equilibrio entre la relación del cristiano con los estados civiles. Y nos dice que la violencia, las armas y la revolución no es el camino del cielo. Debemos entender que estos principios, para no caer en la trampa del discurso del igualitarismo y de la anarquía,
Vamos a leer Romanos 13, versículos del 3 al 6. Cómo debemos desempeñarnos en estos conflictos que se están levantando, en estos conflictos sociales, y vamos a ver muchos más de aquí en adelante. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente para gobernar. Lo que está tratando de decir Pablo, obviamente no en los regímenes que acabamos de leer, los países tienen jueces, personas que tratan de llevar la autoridad, de tener el país en orden, ¿cierto? Y debemos someternos a estas autoridades civiles. El cielo ha dispuesto que se necesita también ley en la tierra. ¿Por qué se necesita ley en la tierra? Por los casos que acabamos de leer. Porque si al hombre no se le pone ley, empieza a cometer los actos más terribles por ese asunto de la igualdad y de estar en contra de la autoridad. A fin de mantener la justicia y el orden en la sociedad, necesitamos, ¿cierto?, de la autoridad civil, y que todos deben someterse a la ley. También nos advierte claramente del camino correcto para poder hacer que estos jueces, que esta autoridad civil se mantenga, ¿cierto?, en los dictados de lo correcto, de lo ético, de lo justo. En Éxodo capítulo 18, versículo 21 dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás por sobre el pueblo como jefes de 1000, de 150 y de 10. ¿Cómo podemos ayudar a las naciones a que crezcan en justicia, en orden y prosperidad? Bueno, aquí la Biblia nos da la receta. Elegir sabiamente hombres capaces, hombres temerosos de Dios, hombres veraces que hablen verdad, que no tengan dobles discursos de mentira, que aborrezcan las ganancias deshonestas, ¿cierto? Que no sean corruptos. A estos el cristiano debe tratar de poner, ¿cierto?, con sus oraciones. Obviamente no estamos hablando de militar en partidos políticos, no, mi querido hermano, pero estamos hablando de que la Biblia dice de que si podemos con nuestro voto correcto defender la libertad de conciencia, ¿cierto?, la libertad de religión, la libertad de creencia, que esto está muy claramente enseñado por el espíritu de profecía, debemos escoger estas cosas. No hablamos de partidos políticos, mis queridos hermanos, y eso lo quiero dejar muy en claro. Hablamos de personas honestas, porque también la amonestación es clara. No podemos votar por personas que no estén en esto, que no tengan estas características, porque estaríamos trayendo condenación, ¿cierto?, a nuestro propio país, a nuestra propia nación, o inclusive, mis queridos hermanos, este principio es bíblico para la autoridad de la iglesia. Debemos elegir a personas con cargo que tengan estas características, ¿cierto?, veraces. ¿Qué más hablábamos? Que no sean deshonestos, que sean temerosos de Dios y hombres capaces. Miren, capacidad. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que no sean neófitos, que no sepan de Biblia, ¿ok? Pero pareciera que el engaño, ¿cierto?, está a la orden del día hoy en el mundo. El engaño de la revolución, el engaño de
reformar gobiernos con este discurso de la igualdad es tan fuerte que el mismo Señor de la Gloria fue condenado a muerte con tal de liberar a un tal Barrabás, uno que era la imagen misma de Satanás y de la doctrina de la revolución. En el tiempo de Jesús eligieron a aquel que lucharía por los derechos de igualdad y liberarlos del yugo romano, y condenaron a Cristo. Esto no es nuevo, mis queridos hermanos. Pasó en el cielo y se ha venido repitiendo en la historia. Por el pueblo de los judíos, o sea, el pueblo elegido por Dios, los judíos, recibieron de mejor manera la extorsión y la muerte que realizaba Barrabás, con tal de ser libertados del yugo romano y traer la tal añorada paz y seguridad en la tierra y la igualdad por medio de manos y revoluciones humanas. Guardemos esta frase en el tintero. La gente en el mundo busca que se pueda instaurar en esta tierra paz y seguridad. El mismo Pilato, analizando y confrontándose con esta verdad, escuchó las palabras de Jesús cuando éste dijo: mi reino no es de este mundo. Su reino no era de esta tierra. No había peligro para los reinos terrenales, y él no buscaba turbar el sistema reinante. En la mente de los corazones humanos carnales no se puede establecer el reino de amor y de paz. El milenio prometido por tantas religiones es lo que ellos están buscando. Aún en el presente, esto no ha podido ser establecido en esta tierra. ¿Cuántas personas no se han levantado revoluciones, imperios, gobernadores, tratando de traer, cierto, este imperio de paz en la tierra? El que compadeció frente a Pilato había dicho no a la tentación de gobernar en esta tierra, de reformar esta tierra, cuando el mismo Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra con tal de que se postrara y que reconociera su rebelión de la igualdad. Cristo dijo no a tener paz y seguridad en esta tierra. En otra parte está escrito que Él traería espada y división en la familia. Eso no quiere decir que traería revoluciones. Eso significa que la verdad no puede ser sacrificada, que no puede bajarse el estandarte del cielo, de la autoridad divina, con tal de tener paz y seguridad aquí en la tierra. Debo mencionar que incluso uno de los últimos sermones en vida que él tuvo fueron advertencias a sus discípulos que vendrían muchos en su nombre, falsos cristos, hombres que dirían que tendrían poderes mesiánicos en esta tierra para poner reinos de paz y seguridad, prometiendo herencias terrenales y utopías humanas. Muchos vendrían en su nombre a levantar la espada y a convulsionar a los reinos de los hombres. Pero dijo a todos las palabras que resuenan hoy: mirad que nadie os engañe. Mi reino no será establecido en esta tierra, sino que mi reino será establecido de otra manera. Vemos, hermanos, que aún dentro de nuestras filas hay personas que creen que pueden traer el reino de paz en esta tierra, que tienen como un propósito divino en reformar los gobiernos que hay. Cuidado con eso.
Vamos a leer algunos versículos para dar contexto a esta advertencia y cuál es la respuesta bíblica para aquellos que tienen angustia en su corazón y claman al cielo. Dice, bueno, Señor, ¿cuándo va a terminar todo este problema? ¿Hasta cuándo, Señor? Se levantan. De hecho, estudiábamos hace poco en escuela sabática, semana pasada, que venía este llamado de muchas personas y se levanta. Y no solamente en nuestra iglesia, sino en el mundo, mucha gente clama pidiendo justicia. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice así: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Y miren qué pasó, y le fue concedido. ¿Dónde? ¿En la tierra? ¿Dónde? ¿En los gobiernos? ¿Dónde se le concedió el señorío? La gloria y un reino allá en el cielo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. ¿Dónde es la reforma? En el cielo. ¿Dónde es la justicia? Allá en el cielo. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Daniel 8:14. Hubo alguien que clamó buscando. Hubo alguien que clamó diciendo, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo la bestia va a destruir? ¿Hasta cuándo la abominación desoladora, Señor? ¿Hasta cuándo la injusticia, las rebeliones, el derramamiento de sangre? Un corazón constrito preguntaba en el cielo, ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta del cielo dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Por qué? Porque había sido contaminado, como estudiamos ayer, por Satanás, por las acusaciones de Satanás contra la autoridad del cielo. Leemos también en Juan 14, versículos 2 al 3. En la casa de mi Padre, no acá en la tierra, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de la resurrección y de su segunda venida es lo que Jesús nos prometió. La certeza de que el juicio comenzó ya en 1844. Esta es la respuesta a todos los clamores de justicia que el mundo levanta en este momento. No hablamos de un juicio futuro, no, mis queridos hermanos, hablamos de un juicio presente que se está desarrollando en el cielo. No nos prometió una era de paz en esta tierra, de seguridad e igualdad, sino que dijo claramente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este mensaje es totalmente opuesto a la búsqueda de la igualdad y la justicia presente en este mundo, o de a una justicia futura también en este mundo. Este mundo es declarado caído por el mensaje de los tres ángeles. Mi querido hermano, en este mundo no hay nada ni para mí ni para ti. No hay nada para la iglesia adventista. No hay nada para el pueblo de Dios. No hay nada para nosotros.
Todo lo que nos está prometiendo el Señor está allá en el cielo, donde la polilla y el hollín no lo corrompen, donde nuestros tesoros deben ser depositados. No debemos buscar paz y seguridad acá en la tierra. No debemos sacrificar los principios con tal de obtener paz y seguridad en esta tierra. No me malentiendan. Sabemos que debemos tener paz para con todos dentro de lo posible, ¿cierto? Cuidando la autoridad civil, guardando las leyes de tu nación. Pero aún así el Señor te dice que todo aquel que viva piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Si pudiéramos contar todos los muertos y las miserias que se han dejado en esta tierra, cada vez que alguien se levanta creyendo que tiene autoridad terrenal o celestial, de establecer reinos igualitarios, reinos por las armas, reinos por la fuerza del Estado. Pero hay un Dios que todo lo ve, y Él ha prometido que los libros fueron abiertos, porque esto es verdad presente. Fueron abiertos y están siendo examinados en el presente. Y cada caso y vida serán examinadas. El gran juez pagará a cada uno conforme a sus obras. Podemos descansar, por lo tanto, tranquilos, que aunque falle la justicia terrenal, hay un juez incorruptible que puede examinar las motivaciones de cada uno de los corazones, del tuyo y del mío, mi querido hermano. Además ha prometido que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y podemos ir confiadamente al trono de la gracia aún para encontrar oportuno socorro en nuestras luchas, en nuestras tribulaciones, y así vivir apartados del mal que rodea este mundo. En Jesús hay poder para descansar de las tiranías. Tú, mi querido hermano, si tienes familia en países conflictivos, o si estás escuchando de un país donde hay estas tiranías que buscan la igualdad y oprimen a los hombres, en Jesús hay poder para descansar. Si confiamos en Él, Él nos salvará y nos dará paz. Nos dará amor, no como el mundo la da, pero que es suficiente para saciar el hambre y la sed de justicia que clama cada alma justa que vive en la tierra. El reino de Dios no será establecido con fuerza militar o con espada, sino que será establecido con mi espíritu, dice Jehová en Zacarías 4:6. De esta manera aguardamos la promesa y la esperanza con seguridad que el juicio se está realizando en el presente. Su pueblo está siendo purificado, y cuando venga coronado como rey por las cortes celestiales y digno de tomar el reino que le fue quitado de Satanás, cantaremos en alabanzas al Santo de Israel. Allí dice la Escritura: toda rodilla se doblará de manera libre y confesará que grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y te adorarán en tu presencia, pues tus juicios justos han sido revelados. Mis queridos hermanos, hemos hecho un repaso de estos terribles reinos que se levantaron y que la Biblia profetizó que se levantarían.
que vendrían con un poder del abismo para someter a las naciones e engañarlas en este discurso de la igualdad y de la libertad, pero destruyendo toda autoridad, y que se levantaría contra la Biblia y contra el Señor. Simplemente es un reflejo, un desarrollo de la rebelión que comenzó en el cielo. Pero a la vez, como respuesta a estos tronos que se levantan, Dios estableció un juicio en el cielo. En 1844 empezó el juicio. ¿Para qué? No para condenar a los que se arrepienten, sino para salvar y declarar justos a aquellos que confían en Cristo. Esperamos simplemente su retorno, porque tenemos la confianza que se está ministrando justicia para nuestras vidas en este momento. Nuestras vidas, pese a estar caminando entre las bestias del mundo, puede gozar de la paz y de la santidad del cielo. ¿Quieres tú, mi querido hermano, tener el carácter del Cordero, confiar en el Cordero y vivir los principios del reino del Cordero? Entonces puedes confiar hoy tu vida a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que en ese juicio maravilloso que se está llevando a cabo en el cielo, tu nombre sea confesado por Él y seas escrito en el libro de la vida. Que el Señor les guarde y les bendiga, y hagamos una oración. Padre poderoso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aunque las bestias y los grandes imperios del mundo han hecho tanta destrucción, tus misericordias son mucho más grandes, son más hermosas y son más bellas, y responden a todos los gritos que se levantan, Señor, en la búsqueda de justicia. Permite ser saciados por ti y no por las corrientes del mundo. No permitas que tu pueblo sea engañado, porque tú has dicho que habrán pobres en el mundo por mucho tiempo más. No podemos cambiar totalmente la situación de las cosas, pero podemos ser la sal de la tierra y podemos, Señor, llevar esta esperanza al resto del mundo. El cambio comienza dentro del corazón. Te pedimos que conviertas nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque has entregado un mensaje maravilloso en tu palabra, y podemos confiar en ti, que tú nos salvarás. Permite tener tu carácter, oh Señor, tu carácter de Cordero. Te lo pedimos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, mis queridos hermanos, el texto clave de esta semana, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Que el Señor les bendiga. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.